después de esta participación de la Banda Filarmónica de Niños Indígenas de la Ciudad de México, solicitamos a las personas que van a integrar el presidium para dar principio a los trabajos de este encuentro a los pueblos indígenas en las grandes ciudades, que nos hagan favor de irse acercando y tomando sus lugares en este presidium a efectos de poder dar, como ya señalaba, inicio a los trabajos de este encuentro. Así pues, pedimos la presencia de Erika Sánchez Poblano, Cecilio Solís Librado, Aucan Huilcaman, Patricia Rivera, Carlos de Jesús Alejandro y la doctora María Rosa Márquez Cabrera en este presidio. Solicitamos que se vayan acercando para tomar sus lugares. Agradecemos al mismo tiempo también la presencia de Marta Salinas y de la señora Marta Salinas y del señor Jorge Mancilla Torres, ex embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en México. Sí. Se encuentra también con nosotros, ¿verdad?, el maestro José del Val, del programa Nación Multicultural de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, nos hace el favor de acompañarnos el señor Javier Hernández Valencia, de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A continuación, vamos a escuchar el mensaje que nos presenta el día de hoy Erika Sánchez Poblano, de la Organización de las Naciones Unidas para la Atención a las Mujeres. Buenos días, muchas gracias. Bueno, agradecer primero la invitación a este importante evento conmemorativo. Recordar que mañana es el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, 9 de agosto. Agradecer a la instancia organizadora de este evento, en específico a la CEDEREC, porque en la medida que se organizan este tipo de actividades se hace visible la presencia de los pueblos indígenas en las ciudades y en otros lugares considerados como históricamente no indígenas. Este evento se denomina Encuentro de los Pueblos Indígenas en las Grandes Ciudades. Un nombre muy atinado, considerando el contexto de la Ciudad de México, que es una de las ciudades más grandes del país y también del mundo. Además, también considerando que estamos en un país multiculturalmente diverso, ampliamente diverso, que al día de hoy todavía nos cuesta reconocer esta diversidad cultural como un valor agregado a la sociedad, a la convivencia social y a la relación con los gobiernos. Esta importancia de visibilizar a los pueblos indígenas en las ciudades también nos obliga a dar una mirada, a voltear qué es lo que está pasando en estos territorios indígenas, que obliga a hombres y mujeres indígenas a emigrar a las ciudades. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué problemática tenemos en las regiones indígenas que presenta la migración como una única opción para los pueblos indígenas y no como un derecho humano a la movilidad? Con esto tenemos que, al trascender los pueblos indígenas fuera de sus territorios, en las ciudades y además en campos agrícolas, que son espacios que tradicionalmente se consideran no indígenas, digamos, también genera esta especie de invisibilidad y la falta de aplicación de las políticas públicas, de cobertura de las políticas públicas.
También nos obliga a cambiar la mirada, a cambiar la forma en que percibimos a los pueblos indígenas y trascender esta vista de percibir a las comunidades indígenas como la comunidad apartada, alejada, y que los pueblos indígenas únicamente tienen derechos que pueden ejercer en estos lugares apartados que es la comunidad indígena. Sabemos que estos derechos también deben hacerse valer en las ciudades, en los territorios que no consideramos indígenas tradicionalmente, pero que finalmente se han convertido en espacios multiculturales. Ese es el reto de las políticas públicas, de poder contabilizar y poder enfocar políticas públicas para que los pueblos indígenas puedan ejercer su lengua, sus sistemas normativos, sus costumbres, sus tradiciones en las ciudades, donde ya sabemos que se identifican y se concentran la población indígena y que su forma de instalarse en las ciudades no sea aumentando el porcentaje de personas que se encuentran en situación de pobreza y de marginación. Ese es un reto para llegar a la interculturalidad, porque la interculturalidad no solo significa reconocer que hay población indígena en este país y reconocerlo en las leyes, sino generar toda la institucionalidad para ejercer esos derechos. Bueno, tenemos también actualmente que los pueblos indígenas han tenido un largo caminar en esta discusión, en esta lucha por sus derechos, no únicamente a nivel de reformas constitucionales, sino también en la elaboración de conceptos de cómo abordar esta problemática. Los pueblos indígenas han trascendido la demanda, la reivindicación y se han también apostado con propuestas en diferentes espacios. Prueba de ello es que tenemos ya a nivel constitucional en el artículo 2 que reconoce los derechos de los pueblos y de las mujeres indígenas, reconoce lenguas indígenas, sistemas normativos y también a nivel internacional ya hay todo un sistema o una discusión sobre el buen vivir, sobre el derecho a la consulta, que son avances que venimos observando y que desde ONU Mujeres celebramos y acompañamos estos procesos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Erika Sánchez Poblano y al mismo tiempo también nos congratulamos por la presencia entre nosotros de María Eugenia Fernández en representación de la delegación Iztacalco y de Andala Ali, secretario de la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática. Al mismo tiempo también hacemos notorio nuestro agradecimiento por su presencia al señor Eduardo Chicara, representante de la Embajada de Guatemala. A continuación, vamos a ceder el uso de este micrófono al señor Cecilio Solís Librado, integrante de los pueblos indígenas residentes en la Ciudad de México. Gracias. Muchísimas gracias. Buen día a todas, a todos. En primer lugar, pues agradecer esta invitación a la CEDEREC, felicitarlos a la vez por continuar visibilizando lo invisible, lo que alguna vez llegó y trató de mimetizarse para esconder ese rostro. Esas personas que alguna vez llegaron de allá, de las montañas, de los desiertos, de las sierras, y que ante una ciudad tan grande como la Ciudad de México se escondieron. Pero también de ahí nacieron y renacieron esos hombres y mujeres que después darían toda una lucha a nivel nacional y a nivel internacional por reconquistar esos derechos negados,
esos derechos escondidos, violados reiteradamente, y que poco a poco, a más de 3 décadas, ahora estamos aquí. Estamos aquí con la música, con el arte, la cultura, la tradición y la continuidad de un México que, más allá de negarse a morir, renace para decir: aquí estamos, no cedemos, somos la riqueza de este país que le da la grandeza a nivel internacional dentro de uno de los países más diversos culturalmente. Y yo no diría un mosaico pluricultural, yo diría un gran arco iris que entre en ese unirse, moverse y removerse, contribuye y continúa contribuyendo a enriquecer esta cultura nacional, pero también a esta economía de un país que, ante una riqueza natural de los territorios indígenas, crea una economía local y que muchas veces parte de esos que otrora fueran migrantes a la Ciudad de México o a las grandes ciudades, y que permiten un respiro en este país a economías locales. Esos pueblos indígenas, que no solamente estamos en las grandes ciudades como la Ciudad de México, que por cierto cada vez de mayor avanzada en reconocer sus derechos con una ley, con una iniciativa de ley, también estamos en las grandes ciudades como Estados Unidos, o ciudades tan grandes como las de Estados Unidos, e incluso en Europa. Pero muchos de ellos, de ellas, ya no estamos en ese tenor de llegar y pedir. Llegamos a proponer y a reclamar lo que por derecho nos corresponde: una vida digna, un buen vivir. ¿Cuántos de ellas, de esos hombres y mujeres indígenas, no son ahora parte de la administración pública? ¿Cuántos de ellas y ellos no son ahora profesionistas? ¿Cuántos de ellas y ellos no seguimos preocupados por el desarrollo de nuestros pueblos allá, entre las montañas, entre las sierras, entre los desiertos? Y aquí en esta gran ciudad hemos encontrado cómo seguir renaciendo y cómo seguir aportando. Cómo poder aportar a una agenda nacional en donde no solamente se nos vea como la parte folclórica o la parte diferente, sino como la parte rica de este país y como la parte que le da cultura. ¿Cómo hacerle para aportar en esta agenda nacional en donde no se nos siga empobreciendo, ni viendo como los pobres, sino viendo como esa parte rica e interesante que crea y recrea para poner a este país en alto? Con su música, con su arte, con su tradición, con su indumentaria y con esa rica culinaria que también lo posiciona como los países más ricos a nivel internacional. ¿Cómo hacerle para que la conquista de estos derechos indígenas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pasen de la política a la ejecución? ¿Cómo hacerle para que como instituciones como la CEDREC podamos avanzar, no uno delante del otro, sino hombro con hombro? ¿Cómo hacerle para que nuestra voz se haga escuchar en este corazón indígena de México? El Distrito Federal. Salud por las conquistas y vamos adelante. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de Cecilio Solís Librado en representación de los indígenas residentes en la Ciudad de México. Al mismo tiempo también nos congratulamos y le damos la bienvenida a la licenciada Rocío Casariego en representación de la Secretaría de Educación, a Teresa Molina, de la subsecretaría, Teresa Molina de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, a Ángel González de la Secretaría de Seguridad del Distrito Federal,
a María Teresa Huentequeo del Consejo de Todas las Tierras de Chile y a Liliana Galdames, profesora de la Universidad de Talca en Chile. A continuación, vamos a ceder el uso del micrófono a Patricia Rivera de la Consultoría de los Pueblos Indígenas del Norte de México. Muy buenos días. Primeramente agradezco a CEDEREC, su secretaria, por la oportunidad, la segunda oportunidad de estar de nuevo aquí en un foro organizado por ellos. Cuando se estaba llevando a cabo la ceremonia, y aunque estamos acostumbrados a ser partícipes de ellos, se me agolpó en mi mente la situación de los pueblos nativos residentes inmigrantes de mi estado, de Baja California. En un escrito que hace muchos años presentamos a Naciones Unidas, comentamos el que esos conglomerados que se dan lugar, se dan cita en nuestro estado, de poblaciones migrantes provenientes de los estados de Oaxaca, primordialmente de Guerrero, de Michoacán, de Chiapas, no solamente llevan en sus maletas las ilusiones por tener una vida mejor para su familia, sino también esos usos y costumbres, esas tradiciones, esas ceremonias como las cuales nosotros ahorita tuvimos la oportunidad de participar y de sentir. Si nos vamos al lado sensible, podemos decir que es algo muy hermoso, es una manifestación de los pueblos, es manifestación de nosotros. Los pueblos nativos de Baja California, sus manifestaciones son un poco diferentes como pueblos originarios, pero también son tan importantes como la de los pueblos residentes inmigrantes. Y llevo con esto de que con esas tradiciones no nos quedamos en eso, sino también esos pueblos en Baja California exigen sus derechos. Y ahorita se les está exigiendo al gobierno baja californiano en el área de procuración de justicia, de impartición de justicia, porque hay un desconocimiento de esos usos y costumbres, más de los pueblos residentes inmigrantes. Hace 2 años estuvimos aquí en el evento organizado por CEDEREC también, y participaron pueblos nativos residentes inmigrantes. Y les comento que cuando regresaron a sus comunidades, llegaron muy empoderados, llegaron con otra visión de las cosas y replicando todo lo que aquí vivieron. Y eso es muy importante, que como CEDEREC, que reúne a diferentes pueblos, reúne a la academia, reúne instituciones, con un solo objetivo, el de avanzar en beneficio de los pueblos indígenas. La buena voluntad de todos y cada uno de nosotros la tenemos para sacar los trabajos adelante, aportar desde cada uno de lo que nosotros hacemos, trabajo de campo, vivencia de pueblo indígena, cuestión jurídica, pero está la buena voluntad y creo que todos estamos aquí para ponerla y tener resultados. Agradezco a todos los presentes y en especial a CEDEREC y a su personal por todas las atenciones con nuestra organización y también con los pueblos indígenas, nativos, residentes, inmigrantes de Baja California. Gracias. Agradecemos la participación de Patricia Rivera de la Consultoría de Pueblos Indígenas del Norte de México y al mismo tiempo también les damos la bienvenida, les vamos a pedir, a lo mejor algunos nombres se nos escapan en virtud del tiempo que a veces tenemos para poderlos presentar, pero sí queremos señalar que se encuentran con nosotros la señora Silvia de Jesús Maya en representación de la delegación Cuauhtémoc. María de la Luz Valdés de INMujeres del Distrito Federal. Jorge Serrano Castillo de la Secretaría de Desarrollo Social.
María Eugenia Chávez de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Asimismo, aunque los vamos a tener dentro de las mesas que se van a presentar, agradecemos la presencia del maestro Pablo Llanes, ¿no?, y del doctor Iván Gómez César. No quisiéramos dejar de mencionar también que se encuentran con nosotros en representación de la Asociación de Cronistas del Distrito Federal y de las zonas conurbadas, su presidente, el ingeniero Jaime Valverde, y el doctor Agustín Rojas, vicepresidente de dicha asociación. A continuación, vamos a escuchar el mensaje que, en representación del Consejo de Todas las Tierras de Chile, nos presentará el señor Aucan Wilcaman. Gracias. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quisiera saludar a los organizadores de este evento y particularmente a la señora María Rosa Várquez, quien ha tomado esta iniciativa de mucha significación para los pueblos indígenas de México y también de todos los países de América. Vivimos momentos muy de alta significación para los pueblos indígenas de América y del mundo. Estamos en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que es el resultado de largas luchas internacionales que han dado los líderes para conseguir que el mundo pueda tener una actitud más tolerante y al mismo tiempo iniciar procesos de rectificación, subsanar situaciones históricas que tienen que ver con la negación